A continuación vamos a ver las funciones. ¿Qué son las funciones? En programación, una función es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica. Podéis imaginar una función como una pequeña máquina que puede tomar ciertos datos, denominados argumentos o parámetros, realiza una operación con ellos y devuelve un resultado o no. Utilizar funciones nos permite escribir un código más limpio, organizado y fácil de entender. Evita repeticiones de código innecesarias y también se conocen como métodos, subrutinas o procedimientos. Vamos a ver algunos ejemplos. Abriremos el script ejemplos funciones y vamos a ver cómo podemos definir funciones. Para definir una función, lo que tenemos que poner en primer lugar es el tipo de dato que devuelve la función. Luego pondremos un espacio, igual que cuando definimos una variable, y pondremos el nombre de la función. Este nombre nos lo podemos inventar, puede ser el que queramos, igual que en las variables, con las excepciones de las variables, que no pueden contener espacios ni caracteres especiales, excepto el guión y el guión bajo. ¿Vale? Luego tiene unos paréntesis en los que opcionalmente irán los parámetros o los argumentos, es decir, los valores que recibirá esa función. Y luego, entre la llave de apertura y la llave de cierre, aquí irán las instrucciones, normalmente separadas por puntos y comas, eh, con el código de la función. ¿Vale? Por ejemplo, ya hemos visto algunos ejemplos de funciones, ya los hemos utilizado por ejemplo, en nuestro primer script. Nosotros definíamos la función start, bueno, la función ya estaba definida, pero podíamos escribir código dentro de esa función y poner algunas instrucciones. Aquí, por ejemplo, llamábamos a la función print que imprimía por la consola un mensaje. También hemos visto que podíamos crear funciones que podíamos llamar desde los botones y pasarle los argumentos, es decir, los parámetros, a través del botón. Y luego esta función llamaba a otra función que, por ejemplo, le pasaba pues, el nombre de la escena que recibíamos a través del botón. Sí, también hemos visto la función application.kit y, bueno, y aquí en los ejemplos de variables pues hemos visto alguna otra función como por ejemplo la función int.parse que convierte un texto en un número. ¿Cómo llamamos a la función? Pues muy sencillo. Ponemos el nombre de la función, paréntesis y si tiene parámetros, entre los paréntesis escribiremos los parámetros y al final pondremos un punto y coma. ¿Vale? Fijaos que, por ejemplo, cuando definimos la función, aquí no ponemos puntos y comas, pero cuando llamamos a la función, sí. Si una función no devuelve nada, al principio, en lugar del tipo de dato que devuelve, pondremos void. ¿Vale? Y luego existe un concepto que se denomina sobrecarga y es que no puede haber dos funciones con el mismo nombre y el mismo número de parámetros en el mismo contexto. Eh, por ejemplo, si volvemos a nuestro primer script, aquí teníamos una función que se llamaba cargar escena, que, bueno, no sé si os acordáis, al principio nuestra función cargar escena no tenía parámetros y aquí poníamos el nombre de la escena que queríamos cargar. Por ejemplo, sample scene. ¿Vale? Fijaos que aquí tenemos dos funciones en el mismo contexto, es decir, dentro de la misma clase, tenemos una función cargar escena y tenemos otra función que se llama cargar escena. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta recibe un string como parámetro y esta no recibe ningún parámetro. ¿Vale? En cambio, bueno, esta función solo nos sirve para cargar la escena sample scene, ¿sí? Y si os acordáis, esta función nos permitía cargar cualquier escena a través de su parámetro. ¿Vale? Podríamos sobrecargar esta función, por ejemplo, haciendo que en lugar de strings
recordáis, podíamos cargar una escena por su nombre o podíamos cargar una escena por el índice que tenía en los build settings. ¿Vale? Pues podríamos tener otra versión de la función cargar escena. ¿Vale? Fijaos que ahora si la copio y la pego aquí sí me da un error porque nos dice mi primer script ya define un miembro denominado cargar escena con el mismo tipo de parámetro. ¿Vale? No podemos tener la misma función con los mismos tipos de parámetros. Sí, pero aquí sí podríamos hacer que el parámetro en lugar de ser un string fuera esto. Bueno, el nombre del parámetro ya veis que no importa, pero bueno, para que fuera coherente, esto sería el índice de la escena en los build settings y aquí llamaríamos a la función sobrecargada, la versión sobrecargada del loadScene que nos permite cargar una escena a través de su índice. ¿Vale? Recordad que cuando abrimos un paréntesis, ¿sí? Si la función está sobrecargada, como es el caso de la función loadScene, aquí nos aparecerá 1 de 6. ¿Sí? Porque podemos pasarle un int, le podemos pasar un string, o le podemos pasar un int y el modo de cargar la escena, un int los parámetros de cargar escenas, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tendríamos sobrecargada la función cargar escena y, por ejemplo, si quisiéramos llamar a esta función, ¿vale? Para llamar a una función lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de la función más sus parámetros, ¿vale? Pues aquí si empezamos a escribir cargar escena, cuando abrimos el paréntesis, fijaos que nos pone 1 de 3. ¿Sí? Porque tenemos 3 versiones de la función cargar escena. ¿Sí? Sin parámetros, con un int como parámetro, el índice de la escena, y aquí aparece el nombre que le hemos dado al parámetro, y otra que recibe un string y el parámetro se llama nombre escena. ¿Vale? Esto lo voy a borrar porque no tiene sentido que cargue la escena directamente aquí, pero bueno, es para que entendáis un poco mejor de lo que estoy hablando. Vamos a volver a los ejemplos y vamos a ver algunos ejemplos de funciones. Por ejemplo, bueno, dice aquí, define una función llamada hola mundo. Entonces, si seguimos la teoría, ¿qué tenemos que poner? Bueno, en este caso la función tiene que imprimir por consola hola mundo maravilloso. Entonces, como en este caso esta función no devuelve nada, pondremos void, un espacio, el nombre de la función y los paréntesis. Como tampoco recibe parámetros, pues dentro de los paréntesis no pondremos nada, abriremos una llave, cerraremos la llave y aquí en medio escribiremos el código de la función. ¿Vale? Entonces, en este caso, si queremos hacer una función que imprima siempre hola mundo maravilloso, ¿vale? Pues en lugar de repetir este código una y otra vez, ¿vale? Pues lo único que haremos es llamar a la función hola mundo. ¿Vale? Aquí veis comentado que pone debug.log hola mundo maravilloso. Esto es una función equivalente a la función print, que lo que hace es imprimir este mensaje en la consola, en la ventana de la consola de Unity. ¿Vale? Podéis usarlas indiferentemente, ¿vale? Hay gente que dice que es mejor usar debug.log porque hay otras clases que tienen la función print y es más fácil confundirlas, pero bueno, las podéis usar indistintamente, ¿vale? Escribir print es más corto que escribir esto. ¿Y cómo llamamos a esta función? Pues muy sencillo. Si, por ejemplo, bajamos hasta la función start, ¿vale? Esta función start no la llamamos nosotros. Esta función la llama Unity automáticamente cuando el script está en un objeto de la escena y le damos al play. O instanciamos un objeto, ya lo veremos más adelante, o creamos un objeto en tiempo de ejecución. Es decir, mientras la aplicación está en marcha, nosotros podemos crear objetos en la escena, pues se ejecutaría la función start. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí, ¿cómo llamamos a la función? Pues ponemos el nombre de la función, paréntesis, punto y coma. ¿Vale? Cuando le demos al play y arranque el programa, Unity ejecutará la función start y cuando llegue aquí dirá, uy, una función. Pues que dará un salto,
vendrá aquí y ejecutará secuencialmente todas las instrucciones o las líneas de código que haya dentro de la función. En este caso hace algo muy sencillo, como imprimir solo este mensaje, pero vamos a probarlo. ¿Vale? Si vamos aquí a scripts, voy a desactivar el script anterior para que no me llene la consola de mensajes. ¿Vale? Hablando de mensajes en la consola, fijaos que aquí nos salen unos warnings, estos que salen en amarillo. ¿Vale? Aquí podéis activar y desactivar los warnings. Estos serían los errores y estos son los mensajes normales. Nos está avisando de que hay algunas variables en el primer script que hemos asignado pero que no utilizamos nunca. ¿Vale? Entonces, como os decía, desactivamos este script para que no se ejecute y lo que vamos a hacer es arrastrar el script de ejemplos de funciones. ¿Vale? Y si le damos al play, ¿vale? Le doy aquí a clear para borrar los mensajes. Por defecto tiene la opción clear on play, ¿vale? Y fijaos que aquí aparece el mensaje hola mundo maravilloso. ¿Vale? Bueno, también aparecen más mensajes porque estamos llamando a más funciones. Pero, bueno, lo que os comentaba, ¿sí? Cuando le damos al play se ejecuta la función start y aquí como hay una función, el programa cuando llegue aquí pega un salto y ejecuta el código de la función. A continuación tenemos otra función que se llama sumar. En este caso esta función tampoco devuelve ningún valor, por eso ponemos void por delante y recibe dos parámetros. En este caso recibe dos ints, dos números enteros que se llaman, los parámetros se llaman A y B. Estos parámetros, como os digo, podéis llamarlos como os dé la gana. Se podía haber llamado número 1 y número 2. ¿Vale? Y luego aquí donde ponía A pondríamos número 1 y donde ponía B pondríamos número 2, ¿vale? Pero bueno, es para que veáis que no tiene importancia cómo se llaman estos parámetros. Bueno, lo lógico sería darles un nombre que tuviera cierto sentido, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como simplemente son dos números, pues les llamamos A y B. Y la función debe imprimir por la consola la suma de A y B. ¿Vale? Ya vimos que podíamos usar el operador de suma para hacer una suma aritmética. Y en este caso, pues, ¿qué haría esto? Sumaría los números que le pasaríamos a la función A y B, los sumaría y mostraría el resultado por la consola. ¿Vale? ¿Cómo llamamos a esta función? Pues muy sencillo. Si os fijáis aquí, llamamos a la función sumar y en este caso, pues me ha apetecido, le he pasado los valores 2 y 5, ¿vale? Pero podríamos utilizar esta función para calcular sumas y podríamos poner aquí los números enteros que nos dieran la gana, ¿sí? Y la función calcularía esta suma, ¿vale? Pegaría un salto, ¿sí? Y aquí el primer parámetro, bueno, voy a deshacerlo, ¿vale? Le pasamos un 2 y un 5, entonces en este caso particular A valdría 2, B valdría 5 y haría la suma de 2 más 5, 7 y lo imprimiría por la consola. Si ejecutamos el programa vemos que pone hola mundo maravilloso y luego aquí pone un 7. ¿Vale? A continuación tenemos un ejemplo de función que recibe un parámetro y devuelve un valor. ¿Vale? Fijaos que aquí ya no ponemos void, ponemos float. ¿Sí? En este caso la función sirve para calcular el área de una circunferencia. Entonces, recibe como parámetro el radio de la circunferencia. Dentro de la función realiza el cálculo, ¿sí? Pues hace el radio por el número pi y devolvería el resultado. ¿Vale? Esto es importante. ¿Veis? Que pone return resultado. Cuando una función no es void, es decir, devuelve algo, siempre tiene que haber un return que devuelva algo, un valor o una variable del mismo tipo. ¿Vale? Por eso aquí he puesto float resultado. Es una variable auxiliar que utilizo para guardar el resultado de este cálculo y al final hacemos return resultado. ¿Vale? Alguno dirá, ¿y no puedo poner return radio por pi? Pues sí, podríamos haberlo hecho, ¿vale? Este código podría haber sido simplemente así, pero bueno,
un poco más de claridad, ¿vale? Quería separarlo en dos, ¿vale? Por un lado, hago el cálculo, guardo el resultado en una variable local, ¿vale? Una variable que solo existirá dentro de esta función, que es resultado, y al final devolvemos el resultado. Un detalle es que cuando hacemos return, el programa sale de la función, ¿vale? Me explico. Si, por ejemplo, aquí tuviera un print, después de este return, ¿vale? Este print no se ejecutaría jamás. Si os fijáis, aparece subrayado en verde y si ponemos el ratón encima nos dice se detectó código inaccesible. ¿Por qué? Porque el compilador está detectando que aquí hay un return y este código no se va a ejecutar jamás. ¿De acuerdo? Porque cuando hagamos return, el programa saldrá de la función y continuará en el punto en el que se llamó a esta función. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, ¿cómo llamamos a esta función? Pues si bajáis aquí a Start, tenéis aquí el ejemplo de la llamada a la función. ¿Vale? En este caso, fijaos que es diferente a los anteriores. Llamamos a la función por su nombre y le pasamos el parámetro. ¿Vale? Aquí, cuando el programa llegara aquí, pegaría un salto, vendría aquí, ¿vale? Y en este caso particular, aquí le pasamos el número 5, pero le podríamos pasar cualquier número entero, ¿vale? Radio valdría 5 y haría 5 por 5 por pi, calcularía esto, se guardaría aquí en el resultado y devolvería el resultado, ¿vale? Entonces, cuando devuelve el resultado, lo podéis imaginar como de diferentes maneras, ¿vale? Una forma de imaginarlo es que esto se sustituye por el valor del resultado, ¿vale? Que es 78, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, este 78, pico se guardaría dentro de X, ¿vale? Otra forma de imaginarlo es que cuando hacemos el return es como que el valor sale de la función hacia aquí, ¿de acuerdo? No sé si lo había mencionado, pero bueno, lo comento. Cuando tenemos un igual, un operador de asignación, siempre se ejecuta primero la parte que hay a la derecha del operador de asignación, ¿vale? Si aquí hubiera varias funciones o un cálculo matemático, ¿vale? Siempre, primero se ejecuta la parte derecha, se realizan los cálculos o las llamadas a funciones y al final se hace la asignación, ¿de acuerdo? Y en este caso, como esta función devuelve un float, pues utilizamos una variable del mismo tipo, que en este caso es una variable local que le he llamado x, ¿vale? Le podríamos haber llamado como nos hubiera dado la gana, se guardará ese valor, el valor que devuelva la función se guardará en x y en este caso pues imprime el valor de la variable x con el área de la circunferencia de radio 5, ¿vale? Que si lo ejecutáis y os fijáis en la consola, ¿vale? Pues en este caso es 78,54. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, otro ejemplo de una función muy sencilla que se llama saludar, que lo que hace es imprimir por consola hola más el nombre que le pasamos como parámetro a la función. ¿Vale? Pues en este caso el parámetro es de tipo string, le pasamos un texto, fijaos aquí, que podemos llamar a la función y pasarle un nombre. Entonces esta función lo que hará es imprimir hola más, es decir, concatenará hola espacio y luego aparecerá un nombre. ¿Vale? Que si os fijáis en la consola, pues aparecen aquí hola Urco, hola Light, hola. Para terminar con las funciones, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar la función update, ¿vale? Si os habéis fijado en el resto de scripts, tenemos ahí la función update, pero nunca hemos escrito código en ella, ¿vale? Si leemos el comentario, veremos que nos dice que la función update es llamada una vez cada frame. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos ejecutando el programa, cuando estamos en play mode, ¿vale? Cuando el programa se está ejecutando, fijaos que aquí, bueno, tenemos un botoncito que pone Stats, ¿vale? Si pinchamos aquí, veréis que aquí, donde pone Graphics, a la derecha pone 300, bueno, en mi caso pone 300 FPS,
¿vale? Este FPS significa frames per second, frames por segundo, ¿vale? Es cuántas veces está, en este caso el programa, está refrescando la pantalla, ¿vale? Entonces lo está haciendo 300 veces por segundo. ¿Qué significa esto? Que Unity está ejecutando esta función update 300 veces por segundo. ¿Y para qué se suele utilizar? Pues se suele utilizar sobre todo para capturar cuando pulsamos las teclas, ¿vale? Bueno, las teclas o el ratón o un botón de mando o un joystick o lo que sea. Sí, entonces, por ejemplo, podemos utilizar la función update mediante la función getKeyDown de la clase input, ¿vale? Esto es una función que recibe como parámetro una tecla y si ponemos el ratón encima veis que pone bool, ¿vale? Esto significa que esta función devuelve un booleano, devuelve verdadero o falso. Entonces, si pulsamos la tecla, en este caso la tecla con el código A, esta función devolverá true, ¿vale? Devolverá verdadero. Pues bueno, luego veremos las condiciones, pero en principio una condición, o sea, cuando la expresión que hay aquí dentro de la condición, este if, si he pulsado la tecla A, esto devolverá verdadero y ejecutará el código que haya dentro de esta condición. ¿Vale? En este caso, ¿qué pasará? Que saldrá un mensaje en la consola y aquí, ¿vale? Esta es otra función importante de Unity, llamaremos a la función instantiate de Unity que recibe como parámetro un GameObject. ¿Vale? En este caso veis aquí que pone G. Este GameObject es esta variable que he definido aquí. ¿Vale? Bueno, normalmente os recomendaría que las variables las definierais al principio del script, antes de las definiciones de las funciones, pero bueno, como veis, también lo podemos poner entre medias, pero bueno, ya os digo que por claridad me suele gustar ponerlas en todas arriba, pero bueno, podemos ponerlas en cualquier parte, ¿sí? Entonces, si os fijáis, eh, en la escena, ¿vale? Aquí aparece la variable g, aunque en el código era g minúscula. Bueno, esto son cosas que hace Unity, él nos la pinta en mayúscula, ¿vale? Pero esta es la variable g que hemos definido de tipo GameObject y aquí podríamos arrastrar cualquier GameObject. O, por ejemplo, podríamos arrastrar, no tiene por qué ser un objeto de la escena, podríamos arrastrar un prefab, ¿vale? En este caso voy a arrastrar la esfera que habíamos creado en la primera semana, ¿vale? Bueno, simplemente es una esfera a la que le cambiamos el material y tiene un rigid body eh, como viene por defecto, ¿vale? Con use gravity. Vale, entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que nosotros pulsemos la tecla A, ¿vale? Como esta función update se está ejecutando todo el rato súper rápido, ¿vale? En este caso, pues unas 300 veces por segundo. En el momento que pulsemos la tecla A, imprimirá este mensaje por la consola e instanciará, creará en la escena una copia de ese prefab, del prefab que hayamos asignado a la variable g en la escena, ¿vale? Entonces, y si pulsamos la tecla A, veréis que aparecen esferas que se caen, ¿vale? Si le damos un montón de veces, veis que crea un montón de esferas, ¿vale? Veis como aquí aparece esfereclone, ¿vale? Estas esferas, como no hay un plano, ni hay un suelo, ni nada, ¿vale? Se caen al vacío, ¿sí? Y van cayendo hacia el infinito. Bueno, aquí lo suyo sería pues destruirlas cuando pase un X tiempo o cuando superen determinada distancia o lo que sea. Si queréis ver cómo las esferas se quedan en la escena, podríamos crear un plano, ponerlo en la posición 0, 0, lo podemos escalar pues, en X y en Z para que sea más grande y si pulsamos la tecla A, ahí se empiezan a crear las esferas. Vale, como salen todas exactamente en la misma posición,
se van apilando unas encima de otras. Un detalle muy importante, ¿vale? Es imprescindible para que esto funcione que la variable g esté asignada, ¿vale? Porque si no lo está, por ejemplo, podemos desasignar la variable pinchando aquí en el circulito y dándole a none, o podemos darle a la tecla suprimir con esto seleccionado, ¿vale? Es muy importante que esta variable esté asignada. ¿Por qué? Porque si el programa, cuando llega a este punto de instanciar el GameObject que esté asignado a la variable g, no tiene asignado nada, nos va a dar un error, ¿vale? Fijaos. Si ahora pulsamos la tecla A, saldrá el típico error, una sign reference exception, ¿vale? Nos dice la variable g de ejemplos funciones no ha sido asignada, ¿vale? Ya nos lo está diciendo. Esta variable no la has asignado, ¿sí? Y da un error, ¿vale? Y todo el código que hubiera a partir de esa línea de código ya no funcionaría. Así que eso, mucha atención cuando creéis variables públicas de asignarles algo. Sobre todo cuando son números o textos no pasa nada, ¿vale? Pero cuando son objetos, ¿vale? GameObjects componentes es imprescindible que estén asignadas.